Yo recuerdo que un día yo y mi primo Jairo, vimos a un gato negro en una caja, y nosotros nos dio lástima por el pobre animalito, que decidimos adoptarlo y lo llamamos Lennox 2, y lo cuidamos hasta que se hizo adulto y después, nos llevamos a Lennox 2 al parque, y mientras estábamos en el parque, vimos a nuestro amigo Leguito y lo saludamos, y Leguito también y vimos que Lennox 2, empezó a gruñirle a Leguito y después Lennox 2, mordió a Leguito y nosotros nos disculpamos con Leguito y Leguito, nos perdonó y después de un rato, de conversar con Leguito él se tuvo que ir a su casa y cuando iba caminando un carro lo atropelló y terminó muriendo. Y nosotros en el funeral de Leguito, lo lamentamos mucho y mientras estábamos viendo cómo lo enterraban a Leguito Lennox 2 apareció de la nada y nosotros nos quedamos un poco asustados porque estábamos seguros que Lennox 2 se quedó en la casa pero después pensamos que dejamos mal cerrada la puerta y él nos siguió hasta el funeral y luego Lennox 2 empezó a dirigirse donde la tumba de Leguito y empezó a mirar dónde estaba su nombre y mi primo Jairo estaba aterrado porque él piensa que fue Lennox 2 que mató a Leguito, que Lennox 2 era el mismo diablo pero decidí ignorar a mi primo. Y Lennox nos acompañó a Jairo y a mí a mi casa, y mientras íbamos caminando los tres Lennox 2, empezó a gruñirle a Lennox y Lennox, decidió ignorarlo y cuando llegamos a la casa nosotros tres, nos fuimos a la cocina por un vaso de agua, y cuando volvimos vimos lo escalofriante y Lennox 2, estaba sentando en la mesa como una persona y él dijo: Creyeron que yo era un gato normal, pues que creen no lo soy, yo soy un demonio, que les dará una maldición en 7 días, ustedes 3 morirán. En mi escuela me hacían bullying solo porque soy un youtuber de 22 suscriptores, pero un día de esos recuerdo que mis abusadores me dejaron encerrado en el baño por un día y yo gritaba desesperado por salir, pero no podía así que aunque tenga que pagarlo rompí la puerta de un patada y cuando miré me di cuenta que era de noche y como tenía un reloj electrónico miré la hora y era 9 de la noche. Después de caminar por la escuela, me di cuenta que la sala del director estaba abierta y decidí entrar y cuando entré me di cuenta que había una foto de los estudiantes del siglo pasado y vi que había un niño con una apariencia rara, parecía deprimido y decidí dejar de ver la foto y tenía mucha hambre porque no comí nada desde que me encerraron en el baño y vi unas cucarachas, y por el hambre intensa decido matarlas, y con unas ramas tiradas decidí hacer fogata con un encendedor que tenía, y para que no me diera una enfermedad en el estómago decidí cocinar las cucarachas que maté. Y mientras estaba comiendo las cucarachas, estuve pensando lo de la foto y mientras estaba pensando miré adelante y vi que había un niño llorando y entonces me paré y lo llamo: niño, ¿qué haces aquí? ¿Estás solo? Te dejaron encerrado también, pero el niño no me respondió y seguía llorando y me le acerqué para ayudarle y vi lo escalofriante, era igual al niño de la foto y era como un fantasma y él Mi dijo: mamá murió hace años y yo me morí también, y tú no debiste estar aquí y tu mamá también morirá. Y me desmayé y al día siguiente me encontraron tirado en el piso y me llevaron a la enfermería y no les conté lo que pasó y en camino a casa me acordé lo que dijo el niño fantasma y decidí correr al cementerio más cercano por ninguna razón y cuando llegué vi que estaban enterrando a mi madre y yo empecé a llorar y le pregunté a un familiar que estaba allí, me dijo que ella me estaba buscando porque me había desaparecido y en el camino le dio un paro cardíaco y murió.
Hace 2 años atrás yo viví lo escalofriante para la Navidad de 2019, me regalaron la Play 4 Slim y yo emocionado la abrí y adentro también venían otros juegos como el Fortnite, el Mortal Kombat 10, el God of War 4 y mientras estaba jugando el Fortnite me di cuenta que iba a salir otro juego, el Crash Bandicoot 4 y estaba cerca mi cumpleaños, así que pedí el juego y me lo dieron y me jugaba tanto el Crash Bandicoot que me olvidé de mis otros juegos y luego por jugar tanto el Crash Bandicoot me quitaron la Play 4 por mis malas calificaciones y yo enojado solo me dediqué a estudiar para que me devuelvan la Play 4 y después de un mes ya me dieron la Play 4 otra vez por sacar 10 en la mayoría de las materias y yo emocionado volví a seguir jugando el Crash Bandicoot y cuando se hizo de noche me dijeron que me durmiera y yo hice caso y me fui a dormir y soñé una pesadilla con el Fortnite y me desperté asustado, pero para que se fuera el miedo decidí jugar el Crash Bandicoot y cuando encendí la Play 4 me di cuenta que no estaba el Crash Bandicoot y no estaban mis otros juegos, solo estaba el Fortnite y decidí jugar el Fortnite entonces y me di cuenta que estaba todo en blanco y negro y los personajes están con sangre en los ojos y yo me asusté mucho y empezó a hacer un sonido de estática y yo muerto del miedo desconecté la televisión y me fui a dormir con mis padres y al día siguiente la Play 4 se la di a mi primo Jairo con los juegos y todo y días después me llegó la noticia que mi primo murió de un infarto y en su televisión estaba el Fortnite.